Oiga, señora, necesito que pase a la oficina trasera ahora mismo. Disculpe, estoy comprando. ¿Hay algún problema? La hemos estado observando por las cámaras. Sabemos que ha ocultado mercancía. No he ocultado nada. Soy Vanessa Coleman, la gerente de distrito. Cada carterista tiene una historia. Vacíe su bolso o llamaré. Consulte su directorio de empleados antes. Linda Brandt creyó haber atrapado a una ladrona profesional. Una mujer negra con ropa informal, un bolso grande, moviéndose por el departamento de electrónica a las 2 de la tarde de un martes, examinando cuidadosamente artículos de alto valor. Cada señal de alerta en los 22 años de experiencia de Brandt en gestión minorista estaba gritando. Lo que ella no sabía era que la mujer a la que estaba acusando no era una ladrona. Era la gerente de distrito que supervisaba 17 tiendas Tech-Mart en 3 condados, incluida la que Brandt administraba. Y las suposiciones racistas de Brandt, su negativa a verificar credenciales y su decisión de humillar públicamente a su propia jefa le costarían a Tech-Mart $8,7 millones y expondrían una cultura minorista que había normalizado el perfil racial durante décadas. Linda Brandt había estado en gestión minorista desde 1998. Había ascendido desde cajera a supervisora de departamento, luego a subgerente, y finalmente consiguió su puesto de gerente de tienda en la ubicación de Tech-Mart en Riverside en 2015. Según la mayoría de las métricas, dirigía una operación exitosa. Su tienda alcanzaba consistentemente los objetivos de ventas, mantenía un buen control de inventario y recibía puntuaciones decentes de satisfacción del cliente. Pero Brandt tenía un problema que Recursos Humanos Corporativos había señalado 7 veces a lo largo de su carrera. Acusaba desproporcionadamente a clientes negros de robo. El patrón estaba documentado en informes de incidentes, quejas de clientes y demandas resueltas silenciosamente por el departamento legal de Tech-Mart. Los clientes negros informaron haber sido seguidos por seguridad, detenidos en las salidas para controles aleatorios de recibos y acusados de robo a tasas muy superiores a las de los clientes blancos. Una queja detallaba a un adolescente negro detenido durante 30 minutos por un estuche de teléfono de $12, registrado delante de otros clientes y solo liberado después de que su madre llegara con el recibo. Otra describía a una mujer negra acusada de robar maquillaje, obligada a vaciar su bolso en medio de la tienda, mientras clientes blancos pasaban sin inmutarse. Un hombre negro informó haber sido derribado por seguridad después de que Brandt afirmara que había ocultado productos electrónicos, solo para que las cámaras mostraran que había tenido los artículos a la vista todo el tiempo. Cada queja seguía el mismo patrón. Una investigación que no llegaba a ninguna parte. Un acuerdo con un acuerdo de confidencialidad, y Brandt permanecía en su puesto sin más que una nota en su archivo. Tech-Mart valoraba a los gerentes experimentados, especialmente a aquellos que protegían el inventario y mantenían los márgenes de beneficio. La empresa calculó que resolver casos individuales de discriminación era más barato que abordar el problema sistémico. Un martes 26 de septiembre, a la 1:53 de la tarde. Ese cálculo resultaría catastróficamente erróneo. Antes de continuar, ¿desde dónde nos ven? Si es la primera vez que están aquí, por favor, pulsen el botón de suscribirse. Historias como estas necesitan ser compartidas, y su apoyo nos ayuda a sacar más verdades a la luz. Vanessa Coleman, de 39 años, llevaba 11 años en Tech-Mart. Había empezado como asociada de ventas mientras terminaba su título de administración de empresas por la noche. Ascendió a gerente de departamento en 2 años, luego a subgerente de tienda, gerente de tienda y, finalmente, hace 3 años, gerente de distrito.
supervisando 17 tiendas y generando $143 millones en ingresos anuales. Coleman era conocida en toda la empresa por sus visitas no anunciadas a las tiendas. Creía que no se podía gestionar el comercio minorista desde un escritorio. Necesitaba ver las tiendas como las experimentaban los clientes, observar las interacciones de los empleados, verificar los sistemas de inventario en tiempo real. Sus visitas habían mejorado las puntuaciones de satisfacción del cliente, reducido las pérdidas por robo a través de mejores procedimientos en lugar de perfiles agresivos, e identificado lagunas de capacitación que la sede nunca vería en los informes. La visita de hoy a la tienda de Riverside era parte de su ciclo de revisión trimestral. Ya había visitado 3 tiendas esa mañana, comprobando el cumplimiento de los nuevos protocolos de servicio al cliente implementados en toda la empresa. La ubicación de Riverside era su cita de las 2 de la tarde, aunque había llegado 15 minutos antes y decidió curiosear como cliente primero. Observando cómo el personal interactuaba con los compradores, Coleman llevaba vaqueros, un suéter cómodo y botines. Su insignia de gerente de distrito estaba en su bolso junto con su tableta que contenía datos de rendimiento de la tienda, pero deliberadamente los mantuvo ocultos durante la observación inicial. Quería ver un servicio al cliente auténtico, no la actuación que los empleados hacían cuando la gerencia estaba obviamente presente. Había entrado por las puertas principales, sonrió al recepcionista que la saludó y se dirigió hacia el departamento de electrónica. La tienda estaba moderadamente concurrida con la típica multitud de la tarde de un martes, la mayoría clientes mayores y algunas personas en descansos para almorzar. Coleman se movió por los pasillos, notando que varias exhibiciones promocionales no estaban montadas de acuerdo con los estándares corporativos, que los miembros del personal estaban agrupados en la caja registradora, en lugar de interactuar con los clientes, y que los espejos de seguridad en las esquinas necesitaban limpieza. Se detuvo en la exhibición de portátiles, examinando un modelo que había recibido malas críticas en las encuestas de comentarios de los clientes. Sacó su teléfono para consultar la base de datos corporativa de tasas de devolución, tomando notas sobre si debían descontinuar el stock de este modelo en particular. No se dio cuenta de que Linda Brandt la observaba desde la oficina de seguridad. Brandt estaba revisando las transmisiones de las cámaras de seguridad cuando vio a Coleman. Vio lo que sus prejuicios la habían entrenado para ver. Una mujer negra con ropa informal, un bolso grande de diseñador, pasando mucho tiempo examinando productos electrónicos de alto valor, sosteniendo un teléfono como si fotografiara productos o verificara precios de reventa. ¿Tenemos a una en directo?, murmuró Brandt a Tony Chun, su subgerente, que estaba en la oficina. Cámara 3, electrónica, vigílala. Tony miró la pantalla, luego a Brandt. Linda, creo que esa es Vanessa Coleman, la gerente de distrito. Brandt no apartó la vista de la pantalla. Coleman no está programada hasta las 2 de la tarde, y cuando visita siempre se registra primero. Esa no es ella, pero se parece exactamente a ella, insistió Tony, abriendo el directorio de empleados en su computadora. Mira, la misma cara. Tony, llevo 22 años haciendo esto. Sé cuando veo a un carterista. Está mirando los precios en su teléfono, probablemente viendo por cuánto puede vender esos portátiles. Comportamiento clásico de revendedor. Linda, en serio, de verdad creo que... Sal al piso de ventas, interrumpió Brandt. Yo me encargo de esto. Tony dudó. Luego salió de la oficina, incómodo, pero sin querer presionar más a su jefa. Brandt continuó observando a Coleman, confirmando sus prejuicios con cada acción inocente. Coleman cogió una tableta. La examinó, la dejó, obviamente comprobando si tenía etiquetas de seguridad.
Coleman sacó una pequeña libreta de su bolso, claramente preparándose para registrar números de serie para compras falsificadas. Coleman caminó hacia la exhibición de auriculares, moviéndose a un departamento diferente para evitar ser detectada. En la mente de Brandt, cada movimiento confirmaba la culpabilidad. Había hecho los mismos cálculos cientos de veces, casi siempre apuntando a clientes negros, y las pocas veces que se había equivocado, Tecmart había llegado a un acuerdo silencioso. No tenía ninguna razón para creer que esta vez sería diferente. Brandt salió al piso de ventas, con la expresión fijada con la certeza de alguien que se había convencido a sí misma de que estaba protegiendo los activos de la empresa en lugar de actuar por prejuicios raciales. Coleman estaba comparando dos conjuntos de auriculares inalámbricos cuando escuchó la voz aguda detrás de ella. «Señora, necesito que pase a la oficina trasera ahora mismo». Coleman se giró sorprendida de encontrar a la gerente de la tienda parada incómodamente cerca, con los brazos cruzados, la expresión hostil. Reconoció a Brandt por los archivos de personal, aunque nunca se habían conocido en persona. «Disculpe», dijo Coleman con calma. «Estoy comprando. ¿Hay algún problema?» «La hemos estado observando por las cámaras», dijo Brandt con voz lo suficientemente alta como para que los clientes cercanos se giraran a mirar. «Sabemos que ha ocultado mercancía. Venga conmigo voluntariamente o llamaré a la policía». A Coleman se le encogió el estómago. Había oído historias como esta de otros profesionales negros ser acusados de robo sin hacer nada malo. Pero nunca lo había experimentado ella misma, y ciertamente no en su propia empresa. «No he ocultado nada», dijo Coleman, manteniendo la voz firme a pesar de la ira que crecía en su interior. «Estoy curioseando, y soy Vanessa Coleman, gerente de distrito para esta región». La expresión de Brandt no cambió. «Claro que sí. Cada carterista tiene una historia. No voy a caer en eso. Vacíe su bolso o la arrestaré». Varios clientes habían dejado de comprar para observar la confrontación. Dos sacaron sus teléfonos. Coleman sintió las miradas sobre ella. La suposición de culpabilidad. La humillación de ser tratada como una criminal en una tienda que técnicamente dirigía. «Señora Brandt», dijo Coleman, su voz endureciéndose. «Le sugiero que consulte su directorio de empleados antes de empeorar esta situación». «Lo único que empeora es su cargo de carterista», dijo Brandt, su confianza inquebrantable. Levantó la voz. «Seguridad». Tony Chin apareció con el rostro pálido. «Linda, esa es de verdad, Tony. Llama a la policía», ordenó Brandt interrumpiéndole. «Tenemos una sospechosa de carterista que se niega a cooperar». «Linda, no», dijo Tony desesperadamente. «Esa es realmente la gerente de distrito Coleman. Intenté decírtelo en la oficina. Mira el directorio, mira lo que sea, pero no llames a la policía». Brandt finalmente vaciló. Un atisbo de duda cruzó su rostro. Pero se había comprometido demasiado públicamente. Había acusado demasiado fuerte. Retroceder ahora significaría admitir que se había equivocado, que había hecho un perfil racial a un cliente, que su certeza se basaba en nada más que el color de su piel. «No me importa qué nombre dé», dijo Brandt, redoblando la apuesta. «Sé lo que vi en las cámaras. Es una profesional y no voy a dejar que se escape de esto». ¿Deberían las corporaciones minoristas enfrentarse a supervisión federal cuando se documentan patrones de perfil racial en múltiples ubicaciones de tiendas? Comenten abajo. Esto no era una medida de seguridad. Era una gerente de tienda cuyas suposiciones racistas eran tan fuertes que se negaba a creer a su propio subgerente y eligió criminalizar a su jefa en lugar de admitir que había tomado una decisión basada únicamente en la raza.
Coleman sacó su insignia de gerente de distrito de su bolso, sosteniéndola claramente. «Señora Brandt, esta es mi identificación, mi foto, mi título. Soy la supervisora de su supervisor. Le sugiero que la mire con atención». Brandt miró la insignia, pero su expresión seguía siendo escéptica. «Las insignias se pueden falsificar. He visto todos los trucos». Una empleada negra, una joven llamada Kesha Williams, que trabajaba en el departamento de telefonía móvil, se abrió paso entre la multitud que se congregaba. «Señora Brandt, esa es realmente la gerente de distrito Coleman. Visitó nuestra tienda hace 6 meses. La reconozco. Ella realizó mi revisión de desempeño». Otro empleado, un hombre blanco, mayor del departamento de inventario, dio un paso al frente. «Linda, estuve en la reunión regional el mes pasado. Definitivamente es Vanessa Coleman. Dio la presentación sobre el nuevo sistema de inventario». La multitud había crecido. Al menos una docena de clientes observaban la confrontación, muchos grabando con sus teléfonos. La atmósfera de la tienda había pasado de ser una compra normal a un espectáculo tenso. La voz de Coleman cortó el murmullo. «Señora Brandt, ahora le han dicho 2 de sus empleados, su subgerente, y le he mostrado mis credenciales. Tiene toda la evidencia que necesita para verificar mi identidad, pero se está negando porque vio a una mujer negra comprando y asumió que era una criminal. Esa suposición es tan fuerte que está dispuesta a ignorar todo lo que la contradice». La cara de Brandt se enrojeció. «Esto no se trata de raza. Se trata de proteger los activos de la tienda. Usted estaba mostrando un comportamiento sospechoso, mirando precios en su teléfono, pasando demasiado tiempo en electrónica. Estaba haciendo mi trabajo». Coleman la interrumpió. Su voz se elevó. «Estaba realizando una visita no anunciada a la tienda, observando el servicio al cliente, comprobando las exhibiciones de inventario y revisando productos que han recibido comentarios negativos de los clientes. Todo lo cual está documentado en los protocolos de gestión de distrito con los que debería estar familiarizada». Sacó su tableta, desbloqueándola para mostrar el sistema interno de TechMart, sus credenciales de acceso, los paneles de rendimiento de la tienda. «Esta es mi tableta con acceso completo a nivel de distrito. Estos son los números de su tienda. Estos son los problemas de cumplimiento que he documentado en los 20 minutos que llevo aquí. Y estas son las fotos que presentaré en mi informe sobre por qué la tienda tiene las peores puntuaciones de satisfacción del cliente del distrito». Tony Chan se acercó a Brandt. Su voz era baja pero urgente. «Linda, para esto ahora mismo. Pide disculpas y vayamos a su oficina para resolverlo en privado». Pero Brandt había ido demasiado lejos para retroceder con gracia. La multitud, los teléfonos, la acusación pública, todo la había atrapado en las consecuencias de su propio sesgo. «Voy a llamar a seguridad corporativa», dijo Brandt, sacando su teléfono. «Que ellos verifiquen quién es esta persona». «Hágalo», dijo Coleman con frialdad. «Mientras está en ello, llame a Jeffrey Morrison en operaciones regionales. Él es mi supervisor directo. Dígale que me ha acusado de robo». Se negó a verificar mis credenciales, a pesar de múltiples confirmaciones, y ahora me detiene delante de clientes y empleados. Brandt hizo la llamada. La conversación duró menos de 2 minutos. Coleman observó cómo el color se desvanecía del rostro de Brandt a medida que la certeza se evaporaba, a medida que la realidad de lo que había hecho finalmente rompía su prejuicio. Brandt bajó su teléfono, incapaz de mirar a los ojos de Coleman. «Ha habido un malentendido. Pido disculpas por la confusión. Si desea proceder con su visita a la tienda». Confusión. La voz de Coleman era afilada como el cristal. «Me acusó públicamente de robo. Exigió que me sometiera a un registro. Me llamó mentirosa.
Se negó a verificar mis credenciales a pesar de que se le mostró pruebas y se le informó por su propio personal. Estaba a punto de llamar a la policía a su gerente de distrito. Eso no es confusión, señora Brandt. Eso es perfil racial. Y es exactamente lo que ha estado haciendo a los clientes negros durante años. La multitud se había quedado en silencio. Varios clientes parecían incómodos, dándose cuenta de que habían sido testigos no solo de una confrontación, sino de la exposición de algo sistémico y feo. Keisha Williams volvió a hablar. Su voz temblaba. Señorita Coleman, esta no es la primera vez. La señora Brandt sigue constantemente a los clientes negros, acusa a la gente, los detiene en las puertas. Nos hemos quejado a recursos humanos, pero nada cambia. Otros empleados asintieron. El gerente de inventario blanco bajó la mirada, avergonzado. Yo también lo he visto. Debería haber dicho algo antes. Lo siento. Coleman miró a su alrededor a los empleados, a los clientes, a los teléfonos que aún grababan. Pensó en todas las veces que la habían seguido en las tiendas, la habían mirado con sospecha, la habían tratado como una amenaza. Pensó en los clientes negros que habían experimentado el mismo trato, pero que no tenían las credenciales ni la autoridad para defenderse. Señora Brandt, está suspendida de inmediato, dijo Coleman, su voz resonando con autoridad por todo el piso de ventas. Seguridad la acompañará a recoger sus pertenencias personales. No se le permitirá regresar a ninguna ubicación de Techmart pendiente de investigación. Tony, usted es el gerente en funciones, hasta que la corporación asigne a alguien permanente. La boca de Brandt se abrió como si fuera a protestar, pero no salieron palabras. Los guardias de seguridad que habían estado observando desde un lado se adelantaron para escoltarla a la oficina. Mientras Brandt se alejaba, Coleman se dirigió a los empleados y clientes. Lamento que hayan tenido que presenciar esto. Lo que sucedió hoy es inaceptable. Ningún cliente debería ser tratado como fui tratada yo. Ningún negro debería entrar en una tienda y ser asumido como un criminal. Y ningún empleado debería tener que trabajar bajo un gerente que hace perfiles de personas basándose en el color de su piel. Hizo una pausa, mirando específicamente a los empleados negros. Si alguno de ustedes ha experimentado o presenciado discriminación en la tienda o en cualquier ubicación de Techmart, quiero saberlo. No a través de los canales habituales de recursos humanos que claramente han fallado, sino directamente. Mi información de contacto se publicará en la sala de descanso. Sus preocupaciones serán escuchadas y habrá consecuencias. Coleman no completó su visita a la tienda ese día. Pasó las siguientes 4 horas documentando todo, entrevistando a empleados que habían presenciado el patrón de comportamiento de Brandt y revisando grabaciones de seguridad que mostraban cómo Brandt seguía a los clientes negros de manera diferente a los blancos. La evidencia era abrumadora. Las grabaciones de los últimos 3 meses mostraban a Brandt o a su equipo de seguridad siguiendo a clientes negros a más de 3 veces la tasa de clientes blancos. Los compradores negros eran detenidos para controles de recibos en la salida a una tasa de 7-1 en comparación con los compradores blancos con compras similares. Y los informes de incidentes mostraban que los clientes negros representaban el 73% de las acusaciones de robo, a pesar de ser solo el 22% de la base de clientes de la tienda. Coleman presentó su informe a la sede corporativa esa noche, pero también consultó con abogados de derechos civiles especializados en discriminación laboral y leyes de acomodación pública. Lo que había experimentado no era solo discriminación laboral. Era una violación de sus derechos civiles como cliente antes de revelar su identidad. La demanda presentada 6 semanas después fue exhaustiva.
Vanessa Coleman contra TechMart Corporation y Linda Brandt. La demanda detallaba la acusación pública y la humillación, pero también exponía el fracaso sistémico de TechMart para abordar el patrón documentado de perfil racial de Brandt a pesar de años de quejas y acuerdos. La fase de descubrimiento reveló lo que Coleman había sospechado. El departamento legal de TechMart había resuelto 17 casos de discriminación relacionados con la conducta de Brandt durante 8 años, pagando un total de $340,000 para evitar juicios públicos. Correos electrónicos internos mostraban a ejecutivos discutiendo el enfoque de prevención de pérdidas excesivamente agresivo de Brandt, pero decidiendo que su sólido control de inventario y sus cifras de ventas superaban las quejas. Un correo electrónico particularmente condenatorio de un vicepresidente regional decía: Brandt tiene otra queja de un cliente negro alegando perfil. Legal resolverá por menos de $20,000 como de costumbre. Sus cifras de merma son demasiado buenas para perderla por esto. Que RRHH haga otra sesión de coaching y siga adelante. La empresa había calculado literalmente que resolver casos de discriminación era más barato que despedir a una gerente racista. El juicio duró 7 semanas. El equipo de defensa de TechMart intentó argumentar que Brandt había cometido un error honesto, que la iluminación hacía difícil ver claramente la cara de Coleman en las cámaras, que cualquier gerente podría haber sospechado de alguien que fotografiara productos electrónicos caros. Pero la evidencia destrozó cada afirmación. Las grabaciones de seguridad mostraban claramente la cara de Coleman. Sus acciones eran obviamente las de alguien que inspeccionaba mercancía, no que la ocultaba. Y lo más condenatorio, el testimonio de empleados y ex empleados pintó un cuadro de una gerente que había estado perfilando sistemáticamente a clientes negros durante casi una década mientras la empresa miraba para otro lado. Keisha Williams testificó sobre cómo vio a Brandt seguir a adolescentes negros por la tienda, mientras los adolescentes blancos compraban sin supervisión. Un exguardia de seguridad describió haber sido instruido por Brandt para vigilar más de cerca a los negros porque roban más. Múltiples clientes negros testificaron sobre haber sido acusados, registrados o detenidos por Brandt a pesar de tener recibos o de nunca haber ocultado mercancía. El testimonio de Coleman fue particularmente poderoso. Describió sus años de experiencia en gestión minorista, su historial de éxito, sus credenciales y su autoridad. Y luego describió el momento en que Brandt la miró y no vio a una gerente de distrito. No soy un profesional, ni siquiera un ser humano merecedor de respeto básico, sino una criminal basándome únicamente en el color de mi piel. He trabajado en el sector minorista durante 11 años, declaró Coleman desde el estrado de los testigos. He ascendido en la escala profesional. He conseguido mi puesto a través de la competencia y el trabajo duro. He dirigido tiendas. He mejorado operaciones. He formado a cientos de empleados. Y en esa tienda, delante de esos clientes, Linda Brandt redujo todo eso a nada porque no podía aceptar que una mujer negra perteneciera allí. Su voz se quebró ligeramente. Pero lo que me pasó a mí les ocurre a las personas negras todos los días en las tiendas minoristas de todo este país. Nos siguen, nos vigilan, nos acusan, y empresas como TechMart saben que está sucediendo. Lo documentan en los expedientes de recursos humanos, llegan a acuerdos extrajudiciales para mantenerlo en secreto, y no hacen absolutamente nada para detenerlo, porque abordar el problema es más caro que pagar las indemnizaciones.
¿Deberían los gerentes de tiendas minoristas enfrentarse a responsabilidad civil personal cuando perfilan racialmente a los clientes, haciendo que la discriminación sea demasiado costosa para ignorarla? Comenta abajo. Esto no fue solo el prejuicio de una gerente de tienda. Fue complicidad corporativa en un sistema que valoraba los márgenes de beneficio por encima de los derechos civiles y calculaba que resolver casos de discriminación era más barato que proteger a los clientes negros. El jurado deliberó durante 5 días. Revisaron imágenes de seguridad, leyeron informes de incidentes de años, examinaron los acuerdos extrajudiciales que Tecmart había firmado con otras víctimas de discriminación. Escucharon el testimonio de 23 testigos y llegaron a un veredicto que cambiaría las prácticas de la industria minorista en todo el país, culpable de todos los cargos. La indemnización: $8,7 millones en daños y perjuicios. La indemnización incluía $2,1 millones en daños compensatorios por angustia emocional, daño profesional y violación de los derechos civiles, y $6,6 millones en daños punitivos diseñados para castigar a Tecmart por sus décadas de encubrimiento intencional del perfilado racial. El veredicto fue noticia a nivel nacional. Las publicaciones de la industria minorista publicaron artículos sobre el caso y sus implicaciones. Las organizaciones de derechos civiles lo señalaron como evidencia de que ni siquiera los profesionales negros exitosos podían escapar del perfilado racial. Y lo que es más importante, provocó conversaciones en tiendas de toda América sobre cómo se trataba de manera diferente a los clientes negros. El precio de las acciones de Tecmart cayó un 7% en la semana posterior al veredicto. 3 inversores importantes exigieron cambios en el liderazgo. El director ejecutivo y el director jurídico dimitieron. Las aseguradoras de la compañía aumentaron drásticamente las primas, haciendo que los casos de discriminación fueran demasiado costosos para seguir resolviéndolos en silencio. El nuevo liderazgo implementó reformas radicales. Todos los gerentes de tienda se sometieron a capacitación sobre prejuicios, con consecuencias reales en caso de fracaso. La compañía creó una oficina independiente de cumplimiento de derechos civiles con autoridad para investigar quejas y despedir a empleados que participaran en perfilado. Programas de compradores secretos rastrearon específicamente si los clientes negros eran tratados de manera diferente. Y de manera crítica, Tecmart puso fin a la práctica de resolver casos de discriminación con acuerdos de confidencialidad. En su lugar, publicaron informes sobre quejas y acciones correctivas. Linda Brandt nunca volvió a trabajar en el comercio minorista. El caso destruyó su reputación. Afirmó que había sido atacada injustamente, que estaba haciendo su trabajo, que cualquier gerente se habría sentido sospechosa. Nunca reconoció su patrón de comportamiento documentado en años de quejas. Nunca admitió que su acusación a Coleman se basara en prejuicios raciales y nunca se disculpó con las docenas de clientes negros que había acosado a lo largo de su carrera. Coleman se tomó una baja de 6 meses después del veredicto, agotada por el litigio y el trauma de revivir la humillación repetidamente. Pero regresó a Tecmart, ascendida a vicepresidenta de Diversidad e Inclusión, supervisando los esfuerzos para transformar la cultura de la empresa y prevenir incidentes futuros. Lo que me pasó fue devastador, dijo Coleman a una sala llena de ejecutivos de la industria minorista en una conferencia 2 años después del veredicto. Pero también expuso una verdad que nuestra industria ha ignorado durante demasiado tiempo. Los clientes negros son tratados como criminales hasta que se demuestre lo contrario. Nos siguen, nos vigilan, nos acusan y nos humillan.
Y durante años las empresas han sabido que esto estaba sucediendo y optaron por gestionarlo con acuerdos silenciosos en lugar de un cambio sistémico. Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala. El veredicto de 8,7 millones de dólares no fue solo para compensarme a mí. Se trataba de hacer la discriminación tan costosa que las empresas no puedan permitirse ignorarla más, porque el único idioma que entienden las corporaciones es el impacto financiero. Cuando proteger a los gerentes racistas cuesta más que arreglar la cultura, de repente se motivan a cambiar. La conferencia le otorgó una ovación de pie que duró 6 minutos. 5 años después del veredicto, la transformación de Techmart fue significativa. Las puntuaciones de satisfacción de los clientes negros habían mejorado un 34%. Las quejas sobre perfilado racial habían disminuido un 81%. Y de manera crítica, los empleados negros informaron sentirse más seguros al denunciar la discriminación, porque habían visto que la empresa realmente responsabilizaba a las personas. La tienda de Riverside, donde ocurrió el incidente, se convirtió en un lugar modelo para prácticas minoristas inclusivas. Una placa en la sala de descanso de los empleados decía: en septiembre de 2017 fallamos a una de nuestras líderes al permitir la discriminación en lugar de enfrentarla. Nos comprometemos a tratar a cada cliente y empleado con dignidad, independientemente de su raza. Esto no es solo una política, es nuestra obligación. Para Coleman, la verdadera victoria no fue el dinero ni las reformas. Fue la adolescente negra que la detuvo en un estacionamiento de Techmart 2 años después del juicio y le dijo: «Gracias. El mes pasado me acusaron de robar en una tienda solo por ser negra y llevar una sudadera con capucha, pero gracias a tu caso conocí mis derechos. Lo denuncié y realmente investigaron. El gerente fue despedido. Nunca pensé que alguien escucharía, pero lo hicieron gracias a ti». Porque Linda Brandt vio a una mujer negra y asumió intenciones criminales. Vio credenciales y decidió que debían ser falsas. Escuchó confirmaciones de los empleados y las rechazó como mentiras. Cada prueba contradecía su suposición, pero su racismo era más fuerte que la realidad. Y durante 8 años, Techmart protegió ese racismo. Llegó a acuerdos extrajudiciales para ocultarlo y calculó que la discriminación era simplemente un costo de hacer negocios hasta que Brandt acusó a la persona equivocada. Y ese cálculo les costó 8,7 millones de dólares. A veces la justicia es cara. A veces la rendición de cuentas solo llega cuando ignorar el problema cuesta más que solucionarlo. Y a veces, defender tu dignidad cuando alguien intenta arrebatártela puede cambiar toda una industria. Si crees que las corporaciones minoristas deben ser responsables del perfilado racial con veredictos lo suficientemente grandes como para forzar un cambio real, suscríbete y activa las notificaciones. Mañana tenemos otra historia que demuestra que luchar contra la discriminación, incluso cuando está normalizada por toda una industria, siempre vale la pena. No querrás perdértela.